Bienvenidos y bienvenidas a Conectados Online, un espacio que nos permite seguir en contacto con las y los diputados de la Cámara, conociendo cómo es que se está viviendo el proceso legislativo durante este tiempo. En esta ocasión nos encontramos con el diputado Víctor Torres, del Distrito 7 de la región de Valparaíso, integrante de la bancada de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto con el canal de la Cámara. Sí, muchas gracias también, diputado, por darnos este tiempo para poder seguir conociendo cómo se está viviendo este tiempo, esta crisis sanitaria en las diferentes regiones de nuestro país. En el caso de la región de Valparaíso hay varias comunas que todavía permanecen en cuarentena. ¿Cómo ha ido usted viendo que va evolucionando esta situación en su distrito? Bueno, la verdad que vemos con bastante preocupación la situación que está ocurriendo en comunas del distrito, a diferencia de las noticias que hemos recibido a nivel nacional, donde tenemos disminución de casos, donde hay también disminución en el número de defunciones y sobre todo baja en el porcentaje de positividad de los exámenes, que son cifras más o menos positivas y que han permitido generar este desconfinamiento progresivo, sobre todo en la región metropolitana. En el caso de la región de Valparaíso no ha sido tan auspicioso. Hemos visto cómo se ha generado por lo menos un avance en un paso en el caso de la comuna de San Antonio. Sin embargo, Valparaíso y Viña del Mar hemos visto cifras que no son muy alentadoras. Hemos detectado también bastante déficit en lo que es la trazabilidad de los casos, lo que obviamente genera bastante dificultad para poder ir avanzando en el desconfinamiento. Hemos tenido algún contacto con las autoridades de salud y, bueno, el mismo ministro también ha planteado públicamente su preocupación por lo que ocurre en algunas comunas de varias regiones que están en una situación similar. Diputado, en esta misma línea estamos cada vez más cerca de fiestas patrias. No nos imaginábamos quizás que este escenario iba a extenderse por tanto tiempo. Hubo algunos anuncios por parte del gobierno hace algunos días en donde se señalaba que iban a haber permisos especiales para que pudieran encontrarse las familias luego de todo este tiempo de distanciamiento físico. Sin embargo, en los últimos días se actualizó esta información y se señaló que para las comunas que estaban en cuarentena esto no iba a ser posible. ¿Cómo ve usted este flujo de información y finalmente las últimas medidas que se están tomando frente a Fiestas Patrias, que es un acontecimiento tan importante para el país y para las familias? Bueno, una de las preocupaciones que generó este anuncio primero tiene que ver con la comunicación del peligro, del daño. Uno entiende del riesgo que hay respecto de eso, ¿no? Y eso es porque cuando tú planteas la posibilidad de que pueda flexibilizarse la norma de manera homogénea en el país, entonces lo que estás transmitiendo es que eso puede ocurrir no solo el 18, sino que podría ocurrir ante cualquier otra eventualidad. Entonces lo importante en la comunicación del riesgo es que sea la autoridad muy clara y que sostenga una sola tesis respecto del tema. Si todavía existen comunas que están, como en el caso de la región nuestra, en etapa de confinamiento, no nos parece, digamos, atendible que se permita una laxitud en la norma, porque le hemos dicho durante todas estas semanas a la gente que la cumpla de manera estricta, y aún así hemos visto que existe un alto porcentaje de la población que circula. Recordemos que las cuarentenas o confinamientos, para que sean efectivos, tienes que tener sobre el 60-70% de la población cumpliendo efectivamente esa cuarentena, si no termina siendo solamente nominal. Entonces, ese anuncio yo creo que primero generó un problema importante respecto a la comunicación del daño porque confunde a la ciudadanía sobre el cumplimiento de la norma. En segundo lugar, yo entiendo que el gobierno logró al menos tomar en consideración muchas de las críticas y el último anuncio que yo escuché del ministro secretario general de gobierno fue precisamente poder restringir a las comunas en cuarentena para que no pudieran acceder a dicho permiso, digamos. Por lo tanto, se sacan de la posibilidad de reunir estas 5 o 10 personas a las comunas en cuarentena, lo que me parece una decisión correcta. Imagínense usted todo el esfuerzo que se ha hecho por semana y que termine tirándose al tacho de la basura por este permiso que pudiera haberse generado durante el 18, 19 y 20 de septiembre. Más aún en comunas, por ejemplo, como las de Valparaíso y Viña del Mar, donde tenemos poblaciones que tienen un alto nivel de hacinamiento, ¿ya? Entonces el traslado de personas de un domicilio a otro, o cuando sale demasiada gente
hacia afuera, digamos, y luego ingresan a otro domicilio, la posibilidad de contagio intradomiciliario también aumenta, ¿ya? Entonces hay que ser muy cauteloso con este tipo de medidas y como te decía recién, en el caso de Valparaíso y Viña, sobre todo, por esta condición particular de alto grado de hacinamiento, un gran número de adultos mayores, es que no podemos generar normas que flexibilicen de esa manera, digamos, las medidas que se han tomado, porque podría generarse, obviamente, un rebrote y empeorar la situación. Y en este mismo escenario, diputado, del país ya ha comenzado a vivir un proceso de preparación para el proceso constituyente, esta primera etapa con el plebiscito del 25 de octubre. ¿Cómo ve usted que el escenario que están viviendo actualmente algunas comunas de su distrito favorece, complejiza un poco la participación de las personas en el desarrollo de este proceso? ¿Cómo ha podido ponderarlo? Bueno, esa es una de las preocupaciones que tenemos. Nosotros entendemos que el proceso constituyente requiere primero, en su primera fase, que es el plebiscito de octubre, un alto porcentaje de participación. Entendemos que muchos de los que no quieren cambio constitucional han intentado instalar una forma de cuestionar la legitimidad del mismo, sí que participa una baja cantidad de personas. Obviamente que el plebiscito, digamos, cuando tú tienes una situación de pandemia, sucede, digamos, en un contexto bastante particular y diferente. Sin embargo, cuando uno ha revisado procesos electorales en el resto del mundo y las medidas tomadas por el CERVEL, mi impresión es que van en la línea correcta. Primero porque entendemos que es una situación que requiere de la participación de la ciudadanía, que tiene que establecer normas diferenciadas por la situación que estamos viviendo. Hoy día se estableció, por ejemplo, una ampliación de los tiempos de votación hasta las 20 horas, a diferencia de todos los otros procesos que terminaban a las 18 horas. O, por ejemplo, la utilización de elementos de protección personal que deben ser obligatorios para todos los vocales de mesa, con distanciamiento físico, con mascarilla, etcétera, etcétera. Cuestión que también tienen que cumplir los ciudadanos, ¿ya? Tendrán que hacerse filas con más de 1,5 metros de distancia, con la utilización de mascarilla, al igual que cuando vamos, por ejemplo, al supermercado o a la farmacia, en el caso de las comunas en cuarentena, por ejemplo, ¿ya? Que cada una de las personas pueda llevar su lápiz, un lápiz pasta azul que va a ser el que se utilizará en este momento, es súper importante precisamente para evitar contagio por el traspaso de un elemento de una persona a otra, en la utilización de alcohol gel, etcétera. Todas esas medidas yo creo que van a ser importantes para poder tener un plebiscito seguro y ayudar a que la gente tenga la confianza de poder participar, entendiendo que lo ideal es que la gente salga, vaya, vote y se devuelva inmediatamente a su casa, tomando de manera muy estricta todas estas medidas que hemos conversado. Diputado, antes de que se nos acabe el tiempo de esta conversación, quería consultarle también sobre cómo se ve el debate presupuestario. Ya en estos días debería empezar a instalarse ese tema, llegaría el proyecto de ley de presupuesto para 2021 a debatirse al Congreso también. Y en ese mismo escenario quería saber cómo es que está la región. Ha habido algunas declaraciones de su parte en donde hay algunos recortes presupuestarios, como hay en muchas áreas, en torno a la ejecución de algunos fondos para la región. ¿Cómo se ve este nuevo escenario y el debate que se afronta el Congreso? Bueno, efectivamente, como usted plantea, hemos recibido la información de nuestros diputados que participan en las subcomisiones de Hacienda de esta decisión del gobierno de rebajar el presupuesto hacia las regiones. Situación que me parece bien complicada, porque si uno observa cómo las regiones han tenido participación precisamente en poder colaborar con determinadas medidas que el gobierno ha tomado. Una de ellas ha sido la entrega de cajas de mercadería, donde los gobiernos regionales han puesto una cantidad relevante de recursos, entonces no se explicaría por qué se empiezan a disminuir estos fondos. Mucho hemos alegado, quienes somos parlamentarios de regiones, que el presupuesto se construye con una mirada muy centralista y obviamente estos recortes también vienen a afectar el desarrollo propio de las regiones y la forma en que estas mismas van a ayudar a sus propios habitantes. No se entiende entonces que el gobierno eche mano a estos fondos, a diferencia de lo que sí debiera hacer respecto de aquellas materias sectoriales que son de menor relevancia. Sería inexplicable, por ejemplo, un recorte en el ámbito de salud, entendiendo que vamos a necesitar inversión importante, por ejemplo, para hacernos cargo de las listas de espera que van a quedar después de salir de la pandemia. Y una serie de otros elementos que uno tiene que considerar
en el juicio que se hace cuando se revisa el presupuesto de la Nación, más aún cuando el ministro ha hablado de un presupuesto con base cero, donde debiera dar énfasis real a las regiones, a salud, a educación, para enfrentar lo que viene como desafío post-pandemia. Y lo segundo que nos tiene preocupado en el caso de la región de Valparaíso ha sido la baja ejecución presupuestaria. Claramente, por un lado está la decisión del ministro de Hacienda de recortarle a todas las regiones, pero en nada ayuda una disminución de la ejecución presupuestaria que está bordeando el 36-37% el mes de julio, lo que nos tiene profundamente preocupados y hemos planteado esta situación para que el intendente de la región pueda agilizar los procesos para poder cumplir con la ejecución presupuestaria como corresponde y evitar con ello entonces que esta rebaja presupuestaria se consolide o eventualmente aumente. También le hemos pedido al ministro de Hacienda que deje sin efecto este decreto de tal manera que se pueda discutir sin ningún impacto para las regiones. Diputado, agradecerle este tiempo y también el análisis de estos importantes temas, ¿no?, que se vienen en el proceso de nuestro país y también en el debate legislativo en la Cámara. Muchas gracias, que esté muy bien y que se recupere pronto de su operación también. Sí, muchas gracias. Aquí estamos recuperándonos de esta operación, pero estamos muy bien. Un abrazo. Un abrazo muy grande y a todos quienes nos siguen también un abrazo muy grande. Mantengan las medidas de cuidado, mantengan la distancia física y sobre todo las medidas de aislamiento que se han implementado en algunas de las comunas para poder salir pronto de esta crisis sanitaria. Que estén muy bien. Un abrazo. Hasta pronto.